Esta es la séptima de 8 bienaventuranzas que encontramos aquí planteadas en un orden netamente lógico con respecto a aquellas virtudes que deben de ser parte integral de todo aquel que ha confesado a Cristo como Señor y Salvador. La Biblia en este sentido nos habla claramente de que nosotros tenemos que apropiarnos, ¿verdad?, de estas virtudes. Esta mañana se habló sobre la gracia de Dios y se explicó claramente las consecuencias o los resultados de entender y de aplicar en nuestras vidas la gracia de Dios. Y esto es parte de lo que viene a nosotros precisamente por esa gracia. Y dice el texto: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En la versión 2005 de la Liga Bíblica Mundial se traduce de la siguiente manera: afortunados los que se esfuerzan por conseguir la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vamos a orar y a pedir la bendición al Señor. Padre nuestro, estamos ante tu presencia, dándote gracias por la oportunidad que nos das de poder tomar de tu palabra una vez más en este día que apartamos para tu gloria, para tu honra, para glorificarte a ti, para darte a ti, Señor, lo que tú mereces, porque sabemos, Padre, que debemos adorarte y debemos de engrandecerte como nuestro Padre y nuestro Dios. Y estamos aquí, oh Padre, humillados ante tu presencia, dándote gracias por esa bendición. Y te pedimos ahora que tú obres por medio de tu Espíritu en cada corazón aquí presente y a través de los medios de comunicación, aquellos que estarán oyendo este mensaje de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú obres en nuestros corazones y que tú puedas, pues, bendecirnos de manera especial. Te lo suplicamos, dándote gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. El ser pacificador, que es lo que vamos a hablar en el día de hoy, depende mucho de la actitud que nosotros tengamos con respecto a la concepción que tengamos de la otra persona y poder, como dice la Escritura, pues a tener respeto hacia aquel que está del otro lado del que estamos nosotros ubicados. Esta cualidad del carácter de un cristiano, como vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, es claro que no la podemos ver en ninguna persona que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador o que no ha experimentado el nuevo nacimiento. De hecho, en medio nuestro como creyentes, como el pueblo de Dios, como la iglesia, es donde comenzamos a probar si ciertamente estamos teniendo, ¿verdad?, la dicha, la bienaventuranza de ser pacificadores. El apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo número 3 y versículo número 14, nos dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Y esta bienaventuranza, ¿verdad?, que tuvo que ser bien chocante para el pueblo judío del tiempo de Jesús, porque ellos esperaban, de hecho, un Mesías político, como la gente está hoy día, que la gente está esperando un Mesías político que pueda resolver los problemas de la humanidad, ¿verdad? Ya se está proclamando el deseo de tener un líder mundial que pueda arreglar esta convulsión en la cual se encuentra el mundo. Y usted se pone a ver el globo terráqueo y por donde quiera hay conatos, ¿verdad?, de rebelión, de guerras, de problemas.
y no recordamos lo que ya el Señor nos ha dicho en su palabra, Mateo capítulo 24, acerca de las señales del fin. Oiremos de guerras y rumores de guerras, dice la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, un mundo convulsionado, un mundo que está en la espera de que surja de alguna manera, surja un líder que pueda dar esperanza al ser humano. Y déjeme decirle que la Biblia nos enseña, maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros que pasamos de los 50, hemos estado en la espera, principalmente en nuestro país, de que algún partido de los que no ha llegado al poder pueda resolver los problemas de la República Dominicana. Y así usted lo ve en la Argentina, y lo ve en Colombia, y lo ve en Venezuela, y lo ve en Uruguay, y lo ve en Europa, y lo ve en España, y lo ve en Asia, y lo ve donde ustedes quieran verlo, y todavía no ha habido un solo hombre que pueda resolver los problemas de la humanidad. Porque el problema de la humanidad se resuelve a través de la persona de Cristo Jesús. Todos nosotros a Cristo otra cosa fuese. Y cuando estamos hablando de convertido a Cristo, estamos hablando de convertidos a Cristo. No estamos hablando de convertidos a Cristo entre comillas, como alguno, ¿verdad?, lo pudiera describir. La palabra de Dios nos llama a entender que nosotros tenemos que ser verdaderos cristianos, que nosotros tenemos que vivir conforme a lo que nos dice la palabra de Dios, y que conforme a la palabra de Dios nosotros tenemos, ¿verdad?, que hacer la voluntad del Señor para tener libertad. Y conoceréis la verdad, dijo el Señor, y la verdad nos hará libres. De tal forma, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, no podemos de ninguna manera esperar que una nación aquí en la tierra pueda desarrollarse de una manera perfecta hasta que no llegue el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El otro día, a través de las redes sociales, estuve publicando precisamente un artículo acerca de la imposibilidad de que podamos tener un político que dentro del cuadro político se desarrolle como político y no quede corrupto o no quede afectado por la corrupción de los que les rodean. Todavía no he visto que sea posible en esta tierra hacer un partido político con candidatos netamente cristianos, consagrados a Cristo, donde todos los ministros de su gobierno van a ser verdaderos cristianos, que van a hacer la voluntad del Señor, y vamos a tener, ¿verdad?, un mundo color de rosa. Señores, la Biblia es clara. El Señor nos dice lo contrario. El Señor nos dice que los días que nos esperan son como los días de Noé, donde, como dice la palabra, era solamente de continuo, solamente el mal. Y cuando estamos viendo las estadísticas de lo que está pasando hoy en día, nos damos cuenta de que el mundo está en guerra. ¿Por qué? Porque el propio corazón del hombre está en guerra. ¿Con quién? Con Dios. Y es lo que vemos en la palabra del Señor. El Señor Jesucristo en todo momento declaró que su reino no era de este mundo, y decepcionó a muchos que pretendieron encontrar, dentro de los cuales se encontraban los discípulos. Porque déjeme decirle que principalmente la mamá de Juan y de Jacobo llegó donde el Señor un día, para que el Señor Jesucristo, cuando llegara a su reino, lo pusiera ministro de la presidencia. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Y la mamá de Juan y Jacobo se guayó, como decimos los dominicanos, ¿verdad? Se guayó guayada, porque efectivamente que el Señor le declaró a sus discípulos que su reino no era de este mundo, y que si alguno quería ser grande en este mundo, tenía que hacerse el más pequeño de todos los hombres. Ahora el Señor dice en esta bienaventuranza:
hablando de las cualidades que nosotros debemos de presentar como cristianos. Bienaventurados los pacificadores. Tenemos que ser pacificadores como nos enseña la palabra de Dios. Y aun cuando él habla de esta bienaventuranza, que en sentido espiritual nos está hablando de la manera en que nosotros debemos de evitar la disensión entre los hombres. El Señor dice claramente en su palabra que cuando viniera el Hijo del Hombre iba a traer, y algunos pueden decir, bueno, ¿y qué dicotomía es esta? Porque el Señor está hablando de que debemos de ser pacificadores, mas el Señor ha dicho, oiga, que en sentido espiritual Él no vino a traer paz a la tierra. Él vino a traer disensión y espada entre el hombre contra su padre, entre el hijo con las hijas contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Bueno, eso viene gratis. Y a ver cómo los enemigos de su casa serían los mayores enemigos. Ahí está, en Mateo capítulo 8. Usted lee desde el versículo número 34 hasta el versículo número 39 y usted va a encontrar lo que dice el Señor acerca de la guerra espiritual que nosotros vamos a tener que librar si somos verdaderos cristianos con aquellos que no hacen la voluntad del Señor. Ahora bien, ¿quiénes son los pacificadores? Vamos a hablar de los pacificadores. La Biblia nos enseña que el pacificador no es aquel que desea la paz a toda costa. No son aquellos que vemos que no matan ni siquiera una mosca. La Biblia no habla del pacificador que quiere que las cosas se arreglen con tal de evitar los problemas, o que trata de poner los problemas debajo de la alfombra para ocultar lo que se debe resolver. Estos no han comprendido evidentemente que ser un pacificador es aquel que entiende que nosotros, aun cuando tengamos que librar guerras en esta tierra, nosotros vamos a tener, como dice la Escritura, que actuar de una manera espiritual, como demanda la palabra de Dios. Podemos decir que este tipo de personas son personas fáciles, que desean la paz a toda costa, carecen de sentido de justicia y no llevan en su corazón ni se mantienen firmes en lo que debieran de mantenerse conforme a la justicia de Dios. Son flojos de carácter y no entienden que la paz es el producto de hacer la voluntad de Dios en cada corazón humano. Por eso dice la Biblia, justificados pues por la fe, tendremos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos entienden, este tipo de personas, que tal vez son personas llamadas en el mundo pusilánimes, entienden que no importa lo que tú seas o cómo seas, lo importante es buscar la paz. Y yo déjeme decirle que usted lo oye, yo me acuerdo cuando era inclusive religioso, católico, que la gente hablaba de la paz como algo que tú encuentras en un lugar apartado, a donde la gente ni siquiera habla alto, o donde tú no tienes gente alrededor. No, el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, dijo el Señor. Y claramente vemos en la Escritura que aun cuando nosotros estemos en medio de un mundo convulsionado, nosotros podemos tener paz, porque nuestra paz es con Dios, porque nuestra paz radica en la persona de aquel, como dice la Escritura, que trae paz a nuestros corazones. Es por tanto entonces que el verdadero pacificador no es un aplacador, no es uno que trata de posponer o de evitar la guerra, sino es aquel, como vemos claramente de acuerdo a la Escritura, que hace la voluntad del Señor y primeramente busca la paz con Dios para traer la paz y la reconciliación del hombre con Dios. De ese pacificador es del cual habla la palabra de Dios. Por eso, si definimos o vemos quiénes son los verdaderos pacificadores, podemos decir que son aquellos
que son pacíficos porque entienden la justicia de Dios y primeramente, en primer lugar, han logrado su propia paz con Dios, habiéndose convertido a Cristo, habiendo sido justificados, y luego han entendido la paz como ese fruto del Espíritu que debe adornar su vida. Qué bendición cuando tú puedes vivir en plena paz. Qué bendición que aun cuando esté pasando lo que esté pasando, tú tengas una convicción de que tú estás en paz con Dios y de que tú tienes la seguridad de que estás en las manos de Dios y puedes transmitir esa paz a aquellos que están en guerra con Dios y que están fuera de la voluntad de Dios. Los verdaderos pacificadores entienden que para lograr la paz tienen que llevar a los hombres a experimentar esa paz con Dios. Dice el apóstol Pablo que nosotros somos embajadores de Cristo y estamos siendo puestos por Dios en esta tierra para decirle al hombre que reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Esa es la paz que nosotros tenemos que traer al corazón del hombre. Esa es la paz que caracteriza a aquellos que hacen la voluntad del Señor y que son verdaderos pacificadores. Son los que hacen la paz con Dios y tratan de buscar que otros hagan la paz con Él. Ahora bien, podemos definir entonces a los verdaderos pacificadores como aquellos que tienen como objetivo principal trabajar en el corazón del hombre. Por lo tanto, como dice la Escritura, han sabido primero lograr ese corazón limpio que demanda la palabra de Dios. ¿O no dice una de las bienaventuranzas, bienaventurado el del limpio corazón? Para yo poder tener paz con Dios, yo tengo que limpiar mi corazón. Tengo que tener mi corazón limpio delante de la presencia de Dios para poder tener la capacidad de ser pacificador en la búsqueda de que otros purifiquen su corazón como demanda la palabra del Señor. Y para que otros no produzcan esas guerras en las cuales están sumergidos. Santiago nos dice claramente de dónde vienen las guerras. Santiago nos dice precisamente por qué es imposible tratar con personas que actúan en la manera en que actúan fuera de la voluntad de Dios. Dice Santiago, todo eso viene de vuestras pasiones. Y cuando yo quiero imponer mi propio criterio, y cuando yo quiero que se haga lo que a mí me da la gana, y cuando la actitud que tengo es hacer lo que yo quiera hacer, aunque yo tenga que aplastar al que tenga que aplastar, entonces es imposible que tú puedas o podamos ser pacificadores conforme a la voluntad del Señor. ¿Cómo es el corazón de los pacificadores? ¿Cuál es la característica principal del corazón de los pacificadores? Los pacificadores han procurado un corazón limpio delante de Dios y por tanto vemos allí, tienen una concepción clara de lo que es la justicia divina. También vimos esa bienaventuranza cuando el Señor dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Si tú no tienes hambre y sed de justicia conforme a la voluntad de Dios, nunca vas a poder lograr ser un verdadero pacificador. Son aquellos que han procurado la paz con Dios de manera unilateral y han hecho, como dice la Escritura, de esa paz una bendición para su vida. El corazón de los pacificadores está liberado del pecado porque han abandonado todo egoísmo y toda envidia y están preparados para buscar que otros también encuentren esa liberación y esa paz interior que traspasa todo corazón y que viene a través de la justificación por la fe y por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo que hizo en la cruz del Calvario, pagando, como dice la palabra, o haciendo allí toda obra de justicia. Convencido de esto, los pacificadores salen por el mundo a buscar que los demás hombres busquen esa paz interior. Nosotros tenemos una gran comisión y
Y a veces nosotros como cristianos nos acostumbramos de que ya somos cristianos, ya estamos salvos. Ya no necesitamos, ¿verdad?, de otro que nos venga a predicar. Pero sí hay millones por ahí que sí necesitan que nosotros vayamos a predicarle la palabra de Dios, a traerle esa paz interior, a traerle reconciliación personal con Dios, a hacerle entender que esa reconciliación espiritual va a traer paz interna. Y él va a poder reflejar ante otros esa paz que sobrepasa todo entendimiento y es conforme a la voluntad del Señor. Para eso necesitamos la liberación del yo. Usted sabe que el ser humano es como el yo, todo es yo, todo prima en lo que yo quiero hacer, en lo que yo quiero que otros hagan, en lo que yo entiendo que el otro debe hacer. Los pacificadores no piensan en sí mismos. Los pacificadores piensan en los demás. Y como hemos dicho, el corazón de los pacificadores ha sido limpiado por la sangre de Cristo y han entendido su posición en Cristo y son humildes de corazón, de tal manera que piensan en los demás antes de sí mismos. Ese es el verdadero pacificador. Ese es aquel que, como dice la Escritura, ha de ser entendido por los demás, que tiene la paz de Dios y va a provocar que el otro desee esa paz con Dios. Estos se han despojado de todo egoísmo, de toda susceptibilidad, de toda sensibilidad, de toda envidia, haciendo una realidad la demanda de Jesús de ser mansos y humildes de corazón, de tal manera, como dice la Escritura, que por sus acciones muestren que la paz les gobierna, porque han alcanzado el descanso para sus almas. Así dijo el Señor: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué dice ahí? Descanso para vuestras almas. El verdadero cristiano vive descansado en Cristo. El verdadero cristiano tiene paz interior en su corazón. No anda. Ese no es el cristiano del cual habla la Biblia. La Biblia habla de un cristiano que disfruta la paz con Dios. Disfruta, como vemos aquí, el ser manso y humilde de corazón, para ayudar a aquellos que están en necesidad de esa paz interior. Estos han aprendido a llevar el yugo del Señor y no su propio yugo. El Señor dijo claramente, llevad mi yugo sobre vosotros, dijo el Señor. Y el Señor está hablando de la obediencia. Lo que llevó a Cristo a la cruz del Calvario fue la obediencia al Padre. Allí en Getsemaní, sudando como gotas de sangre, dijo: no se haga mi voluntad, sino la vuestra. Esa fue lo que llevó a Cristo a la cruz del Calvario. Por eso aquellos que son pacificadores han aprendido a llevar el yugo del Señor, a vivir en obediencia, a dejar de pensar en sí mismos y en protegerse de los demás. Más bien dejan de ser sensibles y susceptibles de estar a la defensiva. Por lo contrario, actúan en el terreno de lo neutral a fin de reconciliar a las dos partes que puedan estar en conflicto. Qué bendición que podamos nosotros lograr que el mundo se reconcilie con Dios, como enseña la palabra del Señor. Y debe decirle que hasta que el mundo no se reconcilie con Dios, no vamos a tener un mundo cristiano. Y es difícil porque Dios ya lo ha dicho. ¿No dijo el Señor: muchos son llamados y pocos escogidos? ¿No dice el Señor que no todo aquel que dice inclusive Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos? El Señor sabe, la gente sabe, y la gente describe claramente quién es un cristiano y quién no es un cristiano. Déjeme decirle que cuando yo me convertí a Cristo, yo le doy gracias a Dios, porque cuando yo me convertí a Cristo,
había una diferencia tan grande entre lo que era un cristiano y lo que no era un cristiano. Algo que marcaba así como un machete así, ¡guap!, separaba lo que era cristiano y lo que no era cristiano. Ahora nosotros estamos viviendo una generación de cristianos light, una generación de cristianos superficiales, una generación que quiere de alguna manera salir del mundo, pero seguir en la influencia del mundo. Yo recuerdo cuando hablábamos de una boda cristiana, había una diferencia entre una boda cristiana y una boda de impío. Ahora no. Ahora, y déjeme decirle, a mí no me inviten, oiga, se lo voy a decir, y ojalá que esto llegue público a todo el que quiera. A mí no me inviten a ninguna boda donde me digan a mí que son cristianos, y mucho menos que yo lo vaya a casar para después irse a bailar lo que quiere el negro y a beber lo que bebe el alambique. Y mucho menos después de todo eso a experimentar la hora loca, porque eso es del diablo. Así de radical. No me inviten. Se pueden economizar la invitación, le va a salir más barato, pero yo no voy a entrar en esa, porque yo dejé demasiadas cosas en el mundo por Cristo Jesús para yo querer llegar, subirme en esa ola de la cristianización de lo que es impío, porque eso solamente es cristianización de lo que es impío. Y sobre esa ola se ha metido en la iglesia, y por eso usted ve bachata dentro de la iglesia, y rap dentro de la iglesia, y dembow dentro de la iglesia, y fulano y esto y aquello dentro de la iglesia, y fiesta dentro de la iglesia, y haciendo todo lo que le da la gana dentro de la iglesia. Porque simplemente queremos cristianizar lo que no es cristianizable. Y estamos sufriendo de mimetismo. Usted sabe lo que es el mimetismo, ¿verdad? Como hacen los lagartos, que se ponen sobre una hoja verde y se ponen verde, y se ponen sobre una hoja marrón y se ponen marrones, y se ponen sobre una hoja amarilla ya cayendo, ¿verdad?, en el otoño, y se ponen amarillos. Y ese es el tipo de cristiano que estamos oyendo hoy en día. Hermanos, yo no sé, yo creo que si nosotros estamos llevando ese tipo de cristianismo, estamos perdiendo el tiempo. Porque si yo no voy a ser un cristiano conforme a la voluntad de Dios, y estoy siendo un cristiano como aquellos que el Señor mismo declara, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces haga lo que usted le da la gana. Viva como un impío y disfrute de este mundo, porque pronto usted lo que va a disfrutar, ese es lo que va a disfrutar, candela. El Señor dice claramente, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estamos hablando de que Dios nos ha salvado para que nosotros seamos sus testigos, para que nosotros vivamos conforme a Cristo Jesús. Pero yo he visto bodas cristianas donde los novios hasta golpe barriga dan, y yo nada más me pregunto, ven acá, eso me lo enseñaron desde que yo me convertí. Cuando tú vayas a hacer algo, tú te imaginas si el Señor Jesucristo estuviese haciendo eso mismo. Yo me imaginaría a Jesús con María Magdalena dando golpe de barriga en una boda, en la boda de Caná. Usted está entendiendo lo que yo quiero hacerle entender, como cristiano. No podemos cristianizar el mundo. La Biblia nos enseña que hay una separación entre el cristiano y el mundo. No améis al mundo, dice la palabra de Dios. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pastor, pero usted sí es radical. Gloria a Dios.
Gloria a Dios, vamos a ver eso el domingo que viene. Bienaventurados cuando por mi causa os persigan y vituperen a ustedes por causa de mi nombre, dice el Señor. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y yo me gozo cuando a mí me dicen radical, y a mí me dicen esto, y a mí me dicen aquello. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Y el que juzga de la manera en que juzga, el que hace la voluntad de Dios, usted sabe lo único que me está mostrando a mí, que no anda conforme a la voluntad de Dios. Que no anda conforme a la voluntad de Dios. El Señor claramente nos dice aquí que los pacificadores piensan en Cristo y en llevar a Cristo al corazón de aquellos que están sin Dios. Por eso los pacificadores no miran lo suyo. Y el gran ejemplo que nosotros tenemos en la palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses capítulo 2 y versículo 3 al 4 nos dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ahí está el ejemplo que yo debo de imitar. Ese es mi patrón. Ese es el ejemplo que nos dejó el Señor para que nosotros imitemos lo que dice su palabra, para que nosotros podamos tener paz con Él y podamos traer paz al corazón de aquellos que están en guerra con Dios. Otro pasaje en la Biblia está en Colosenses capítulo 3. Ya el pastor Nadal casi está por ahí, cuando está estudiando la epístola a los Colosenses, y nos dice allí claramente: vestidos pues como que, como escogidos de Dios. Señores, hasta los impíos se dan cuenta. Usted ha visto una artista que hay por ahí, que es mexicana, que se llama Yuri. Ella es pastora y esposa de un pastor, porque ella dice que ella se convirtió a Cristo. Y usted ha visto la vestimenta de Yuri para la presentación que está anunciando aquí en el país. Pero hasta los impíos se dan cuenta. Ella va a un programa de televisión, me contaron el otro día, de María Cela Álvarez. Y María Cela le pregunta: ¿y tú no eres cristiana? ¿Y cómo si tú eres cristiana, tú sigues en el mundo, cantándole al mundo y vistiéndote como se viste el mundo? ¡Talalán! O como diría mi nuera: toma. Esta nuera. Toma. ¿O no es? Yo recuerdo, ¿ustedes recuerdan de Ramón Orlando? Eso lo vieron mis ojos. En una presentación, predicando el Evangelio. Y después que terminó el Evangelio, dice: y ahora los que son cristianos apaguen la televisión porque tengo que tocarle al mundo. ¿Usted está viendo cómo es que estamos y en qué andamos? La Biblia me enseña allí que yo debo vestirme como escogido de Dios. Y no está hablando de una vestimenta exterior. Estamos hablando de una vestimenta interior, que por supuesto va a reflejar o va a ser reflejo de lo que tú te pones exteriormente, como dice la palabra a las mujeres, el apóstol Pedro en el capítulo 3 de su primera epístola. Y dice aquí: como santos, amados, de entrañable misericordia, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Y qué dice ahí? Y la paz. Oiga, ese es el resultado.
Ese es el resultado de lo que está diciendo anteriormente. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ahí está clarito. Cuando tú hagas esto, vas a producir esto. Si tú exprimes mucha China, lo que tú vas a sacar es un jugo de China. Y para los que me están oyendo de otro país, la China aquí es la naranja. ¿Vale? No piensen que estamos exprimiendo la China de por allá de la China. Ni la nacionalista ni la de la otra. Sí, porque a veces me preguntan, pastor, ¿y qué es lo que es la China? ¿Verdad? Para que tengan claro eso. Estos dos pasajes nosotros podemos ver allí, o se nos explica aquí claramente, que la paz solamente puede ser una realidad en aquellos que están reconciliados con Dios y a su vez estén en la disposición de actuar pensando en dar testimonio de aquel Dios que les ha traído la paz a su corazón. Señores, somos testigos. Hemos sido puestos como testigos de Dios. Como decía esta mañana el pastor Luis, para que anunciéis las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a la luz admirable. Para eso fuimos puestos como pueblo de Dios. Para eso el Señor nos declaró como real sacerdotes. Para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel, y está hablando de Cristo Jesús, que nos trajo de las tinieblas a la luz admirable. El Señor te puso aquí en esta tierra para tú ser sal de la tierra. ¿Qué hace la sal? Si nosotros estuviésemos haciendo la función de la sal, que evita la corrupción, de que sala la tierra, como dice la palabra del Señor, otra cosa fuera lo que estuviera pasando alrededor nuestro. Si nosotros fuéramos luz del mundo, como demanda la palabra de Dios, y nosotros saliéramos allá afuera y la gente estuviera, mire, viendo los faroles que somos, los que están en tinieblas vinieran a tratar de refugiarse en la luz verdadera. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Y a través de estos pasajes de la Escritura se nos habla claro de cómo nosotros podemos encontrar y llevar esa paz a los demás. Por otro lado, los pacificadores saben que no tienen derecho. Mire, hay un conflicto grande con la política hoy en día, muy grande, muy grande. Porque aún los cristianos, sabiendo que la Biblia dice que Dios es el que pone reyes y quita reyes, ¿es así o no así? Lo dice la Biblia. Pone reyes y quita reyes. Tú puedes votar lo que tú quieras, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes ponerte a hacer campaña por el que tú quieras. Al final Dios va a permitir que fulano de tal, ese es el que yo quiero que esté ahí. Ahora preguntémonos por qué vienen unos y vienen otros. Porque cada pueblo tiene lo que se merece. Cada pueblo tiene lo que se merece. Y la Biblia nos enseña a que nosotros tenemos que ser obedientes. Y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que respetar toda autoridad. Y en estos días también publicaba sobre eso en las redes sociales. Y alguien me dice, eso no es así, eso no es como ahora. Oye, y que la Biblia la cambiaron. Y es que ahora es otra Biblia la que estamos siguiendo. O el Señor cambió su palabra, dejó de ser inmutable. El Señor habla claramente. Romanos capítulo número 13 y versículo 1 en adelante, ¿qué dice la palabra? Sométase, que no nos queremos someter. Sométase cada uno a las autoridades superiores, al rey como al superior. Sométete. Pero yo tengo que someterme a un gobierno que es esto y que es aquello y que... pero tú quieres un gobierno más terrible, más corrupto, más sanguinario que el Imperio Romano. Y usted vio al Señor Jesucristo enseñarle a los apóstoles que fueran como los cananitas,
que querían arrancarle la cabeza al primero que apareciera. Usted vio al Señor Jesucristo levantando un partido para tumbar al César de Roma. Usted vio al Señor Jesucristo. No, lo que él dijo fue: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y cuando le vinieron a hablar inclusive hasta de los impuestos y de los tributos, ¿qué dijo? Toma, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿A qué es injusto lo que están haciendo con los impuestos? Eso no es tu problema. Tu problema es obedecer las leyes de tu país y obedecer a los gobernantes y sujetarte a ellos y darle testimonio para ver si la gracia de Dios les alcanza. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Los pacificadores saben que no tienen derecho a nada. El único derecho que nosotros tenemos es de ir al infierno. Eso es lo que sabe un pacificador. Y que ha venido el Señor a darnos paz espiritual, como dice la Escritura, sabiendo que si, como dijo el Señor, si eso hicieron conmigo, ¿qué no harán con vosotros? Porque nosotros estamos esperando que nos traten más bonito que lo que trataron al Señor Jesucristo. Y si nosotros somos verdaderos cristianos, nosotros tenemos que entender esa realidad. Todo el mundo ve las cosas de la vida desde un punto de vista egoísta. El Señor nos dice en su palabra que yo no puedo ver este mundo de acuerdo a mis propios intereses. Usted no ve a la gente votando. No, yo voy a votar porque no, mire, espérate, se está postulando un senador que es sobrino mío y ya me prometió que yo voy por una de las secretarías. Hasta a mí me lo han dicho. Pastor, mire, vote. Oiga, eso puede poner a la iglesia full de todo. Porque le dan una, mire, usted no ha visto iglesias que brillan por ahí. Muchas iglesias que brillan, una cantidad de pastores. A mí una vez me invitó un hermano a ir a orar en el Palacio Nacional. Y ahí me encontré yo, mire, una camada de pastores que me permitió solamente ir una vez y no volver más. Buscándosela. ¿Te ve? Buscándosela. Para que el gobierno le diera prebenda. Y el Señor hasta me cuidó. Porque ese mismo hermano me dice: pastor, yo no confío en todos los que están aquí. Él mismo sabía. Pero yo quiero que usted vaya el lunes. Fue cuando los famosos bonos soberanos, que el presidente quiere orar con un pastor por lo que está pasando, la situación política. Y yo le dije: no, mira, yo voy a orar en mi casa por él, pero yo no me presto para eso. Fue otro pastor. Y salió la noticia el lunes. El pastor fulano de tal y su esposa con el cardenal de Jesús López Rodríguez juntos orando con el presidente para que el Señor tenga misericordia y nos ayude con la economía y los famosos bonos soberanos. Ahí hubiera estado el pastor Mayday. Pero el Señor me quiere tanto que me protegió de todo eso. Hermanos, no busquemos gloria de hombres. La única gloria que nosotros debemos de procurar es la gloria de Dios. Los pacificadores sabemos lo que somos por la gracia de Dios. Los pacificadores no reclaman para sí derecho alguno. No tenemos ningún derecho. Servimos y trabajamos y no esperamos loores de nadie. Porque al Señor Jesús es que nosotros servimos. Los pacificadores se han visto a sí mismos y llegan a la conclusión de que en un sentido no vale la pena preocuparse en absoluto, oiga, por nada de este mundo que no sea la gloria de Dios. Nosotros sabemos que somos miserables perdonados.
Nosotros, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, somos personas lavadas por la sangre de Cristo, que no debemos de esperar de ninguna manera derechos ni privilegios, ni nada que nosotros entendamos que nos merece. Así nos enseña que podamos ser hijos de Dios. Porque que se parece a tu papá, nadie va a decir que tú eres hijo de ese hombre. Y si tú no te pareces a Dios, nadie va a decir que tú eres un hijo de Dios. Tan claro y simple como eso. Y el Hijo de Dios, ¿qué es lo que busca? La gloria de su Padre. Eso es lo que busca el Hijo de Dios. Los pacificadores no son los que desean la paz, sino los que hacen la paz para la gloria de Dios y por la gloria de Dios. Los pacificadores saben que a fin de cuentas la gloria de Dios es la que está en juego. La gloria de Dios es la que cuenta. Y hacen todo tipo de sacrificio que podamos hacer con el fin de buscar entonces la reconciliación de los demás. Y ahí es donde está el texto que cité hace un rato, donde el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Ahí es donde está la diferencia entre un cristiano y uno que no es cristiano, señores. Las cosas viejas pasaron. En mi vida no pueden haber cosas viejas que dominen mi alma, ni dominen mi vida cristiana. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas, no es alguna, todas son hechas nuevas. Y todo esto, dice allí, proviene de Dios. No es de mí, no es de ti, no es de no, es de Dios. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, dice ahí, consigo mismo por Cristo. Y me entregó a mí y te entregó a ti el ministerio de la reconciliación. Eso es lo que dice ahí. Eso es lo que el Señor establece. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. El cristiano que es llamado hijo de Dios, no solamente será llamado hijo de Dios porque busca la gloria de Dios, sino porque busca la paz y la sigue. Hebreos capítulo 12, versículo 14 nos dice: seguid, ahí hay un imperativo, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. Por eso aquel que es llamado hijo de Dios será reconocido por su esfuerzo de buscar la paz. La paz de Dios, a cualquier sacrificio y con cualquier esfuerzo que puede hacer para reconciliar al hombre con Dios. Este es el que será llamado hijo de Dios y aprenderá a no hablar más allá de lo que debe hablar. Y debe tomar una actitud de pacificador. Por eso dice Santiago: por esto, mis hermanos amados, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y debe decirle que airarse no es pecado. Lo que es pecado es lo que usted hace con la ira. Porque el Señor dijo: airaos, pero no pequéis. Ahí está el pero. Tú te puedes airar, pero que esa ira tuya no te lleve a tomar acciones pecaminosas en contra de lo que debe actuar un cristiano. Pues tú te puedes indignar, te pasó uno por adelante. Mira, ahorita mismo yo estaba aquí en este carril y vino del carril derecho y se metió por adelante de todo el mundo. Mire, yo me iré. Pero usted no puede imaginar que yo salí, mire ese. Y ahí que tú la dañas, ahí que yo la daño, cuando yo tomo una actitud fuera de la voluntad del Señor. Por el contrario, vamos a darle ejemplo, vamos a mostrarle el amor de Cristo. Santiago nos dice esta verdad y nos enseña sobre esa verdad.
Y todavía Romanos capítulo 12, verso 18 agrega, si es posible, a veces no es posible, pero si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. Oiga, en paz. ¿Por qué? Porque tú eres un pacificador, porque tú tienes la paz de Dios, porque tú has sido reconciliado para tener paz con Dios. Estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En pocas palabras, tu papá es que te va a defender. ¿Usted se acuerda cuando éramos chiquiticos? Que alguien venía a amenazarnos, venía que nos decía que iba a dar, y uno iba huyendo y se agarraba del pantalón. Papi, papi, papi. Y papi era quien nos defendía. Ese papi, nuestro Padre Celestial, ese que nos defiende y nos venga, dice aquí la palabra de Dios. Y por último, un hijo de Dios no solamente busca la gloria de Dios, busca la paz y la sigue, sino que ha sabido ser como su padre. Es un imitador de su papá. Como hacen los verdaderos hijos que aman a su papá y admiran a su padre, imitan a su padre. Dios declara esta verdad. Nada más cuando Él dice, sed santo, porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. Es como diciéndote, hijo, tú ves la cualidad de tu papá, busca ser como tu papá, imita a tu papá. Eso es lo que está diciendo el Señor claramente en este pasaje de la Escritura. Sé santo como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Por eso, como creyente genuino, llamados hijos de Dios, debemos difundir la paz a donde quiera que vayamos, porque aún el Señor Jesucristo así lo hizo, aún pendiendo de la cruz del Calvario, cuando dijo, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Si hubiera sido uno de nosotros, hubiera mandado fuego del cielo. No le tomes en cuenta este pecado. El Señor se aferró a su dignidad, se aferró a su humildad, y como dice la palabra de Dios, así debemos actuar nosotros como hijos de Dios. Debemos entender entonces que si Dios hubiese insistido en sus derechos, en la persona de Cristo, en su dignidad, en su persona, en su posición, oiga, tuviéramos condenados todos. Pero como dice la palabra, no tuvo en cuenta ser igual a cualquiera de nosotros. Se humilló, siendo Dios. No tuvo en cuenta ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice. Se despojó a sí mismo. Y nos dio la oportunidad de conocer la paz de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si tú quieres ser llamado hijo de Dios, y más importante, ser reconocido como hijo de Dios, entonces, como dice la palabra, seamos lo que el Señor dice que debemos de ser. Vamos a orar. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos, te damos las gracias. Con todo esto, Padre, podemos decir quién es suficiente. Pero tu gracia nos es suficiente. En tu gracia podemos lograr estas bendiciones. Ayúdanos, bendícenos, guárdanos, y que podamos ser llamados hijos tuyos, porque somos reconocidos como pacificadores. Bendice, Señor, nuestras almas. Ayúdanos a entender tus propósitos y a vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos, oh Padre. Bendícenos, oh Dios, y sé con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano.